desde mi corazón te canto, desde mi corazón te canto, desde mi corazón te canto. Sobre todo oiré, sobre toda humanidad diré, sobre todo logrado por tu mano, infectaste todo mi Señor.
vamos hoy a participar de la Cena del Señor, pero quisiera que tomáramos este momento para reflexionar en lo que significa el participar de la Cena del Señor. ¿Cómo uno se debe preparar para la Cena del Señor? ¿Por qué debemos prepararnos de esa manera? ¿Lo pensaron? Lo primero que hacemos cuando vamos a tomar la cena es tener un momento a solas con el Señor y confesar si hay pecado que confesar. Entonces, en este momento van a escuchar la melodía de una canción y los voy a invitar a ustedes a que tomen este tiempo y oren a solas con el Señor. Bajen su cabeza y tómense este tiempo para hablar con el Señor y decirle: Señor, examina mi corazón, mírame. Si hay algo en mí que te ofendió, si hay pecado, límpiame, perdóname. Porque Él es fiel y justo de perdonar nuestro pecado y limpiarnos de toda maldad. Hagámoslo ahora. Maravillosa cruz.
del Señor en tu corazón. Él está aquí. Bendecimos y glorificamos, Señor, tu nombre. Tenemos palabras para agradecerte, Señor, el sacrificio que hiciste por nosotros y que aparte para completar, no solo nos diste la vida eterna, sino que tu Espíritu Santo está hoy aquí con nosotros. ¿Cómo agradecerte tanto que has hecho, Padre, por nosotros? No tenemos palabras, oh Dios. ¿Cómo decirte lo que siente nuestro corazón, Señor? Gracias, gracias, Padre. Decimos, Señor. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, Jesús. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Quiero escucharte. Hay momentos que las palabras no alcanzan para decirte lo que siento por ti, mi buen Jesús. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Yo te agradezco por todo lo que hiciste, por todo lo que haces y todo lo que harás. Gracias, muchas gracias, Señor. Bendito seas, Dios. Amén y amén. Vamos entonces a disponernos a escuchar el mensaje que el Señor tiene para nosotros hoy. Para los hermanos, voy a compartir con ustedes. Ahora tengo una lapicera, un minuto ahí. Y los hermanos de ahí aprenden con la oración. ¿Qué tal, hermano? ¿Cómo les va? Contento de alabar al Señor en esta tarde. Lo bueno
Que hoy estamos usando micrófonos. Que nos podemos escuchar. ¿Cuántos me escuchan? ¿Cuántos me escuchan? Ahí lo desperté más de uno. Entonces, hermano, gracias por estar en esta reunión de adoración. Es un gozo. Cada vez que nosotros nos juntamos. ¿Cómo estás, Rafa? Tenemos otro Rafa. Ya después lo vamos a ir presentando. Nos visita hoy. Rafa con Rafa, ya están ahí juntos. Y encima es de Puerto Rico, o sea que tenemos dos puertorriqueños acá, ¿sí? Estamos. Pero no, qué lindo, qué gozo es poder juntarnos aquí a adorar al Señor como familia. Porque, ¿saben una cosa? No lo hacemos seguido. Y yo digo, en los grupos pequeños, ojalá lo hiciéramos más seguido, ¿sí? En los grupos pequeños enfatizamos mucho la palabra. Es un tema interesante. Y está bien, gloria a Dios, tenemos que enfatizar la palabra. Pero qué lindo también enfatizar la adoración, porque uno de los propósitos de Dios para nuestra vida, ¿cuál es? ¿Cómo? ¿Cuál es? No me dejen solo otra vez. Adoración. Bueno, ¿ya todos tienen su bosquejo? ¿Su pequeño bosquejo? Quería compartir hoy con ustedes unos pensamientos, hacer un mini estudio de la palabra de Dios, ya que tenemos un espacio para predicar todos los domingos, pero no tenemos un espacio, ya me voy a calmar con este asunto, ya me voy a sentir cómodo, usted me va a comprender, me va a ir comprendiendo, ya me voy a ir acomodando con todos estos cables acá. Pero sí, me gusta tener un tiempo, creo que con la iglesia, de reflexión y de estudio de la palabra, que es diferente del tiempo de predicación, donde ¿qué buscamos? Una enseñanza llevada a tomar una decisión por Cristo, ¿no es cierto? Buscamos un cambio de vida, una expectativa, algo que Dios quiere hacer con nosotros. Esa es la predicación. Y hoy estamos haciendo otro enfoque. Y la pregunta que yo quería traer discutir en esta tarde era: ¿es Dios el autor del mal? Porque esta es una pregunta que nosotros nos hacemos con frecuencia, la iglesia se ha hecho con frecuencia, los que no creen y no conocen a Dios se hacen con frecuencia. Muchas personas, de hecho, descartan el cristianismo por este asunto. ¿Por qué? Porque la existencia del mal los lleva a pensar, bueno, hay demasiado mal en este mundo para creer que existe un Dios bueno y amoroso, como el que ustedes los cristianos predican. Un Dios amoroso, bondadoso, que se preocupa por el hombre, bla, bla, bla. Preguntan, ¿cómo puede un Dios absolutamente bueno y todopoderoso permitir que el mal exista? Entonces, dicen, bueno, si Dios permite el mal, una de dos: o no es absolutamente bueno, porque puede evitarlo y no quiere, o no es todopoderoso. Sí puede evitarlo, perdón, no puede evitarlo, no es todopoderoso, no puede evitarlo, y bueno, por tanto que pase, ¿no es cierto? Ahí en el Antiguo Testamento hay hombres de Dios que caminaron con Dios, que en un punto le preguntaron a Dios lo que estaba pasando con su vida, porque estaban rodeados del mal, y le preguntaron a Dios, le pidieron una explicación sobre este problema del mal. Por ejemplo, Elías una vez le preguntó a Dios: Señor, Dios mío, dice en 1 Reyes 17:20, lo tienes ahí en tu bosquejo, has traído también mal a la viuda con quien estoy hospedado, haciendo morir a su hijo. Otra vez Gedeón dijo: si el Señor está con nosotros, ¿por qué no sucede todo esto? Todo el mal que le estaba ocurriendo al pueblo. Y Habacuc, un profeta, más tarde se quejó con Dios y le dijo: ¿cómo pues contemplas callado a los criminales, Dios, y guardas silencio mientras el malvado destruye a los que son mejores que él? Este hombre vivió rodeado de injusticias y le preguntaba a Dios: ¿por qué el mal? Y lo mismo nos preguntamos nosotros cuando vemos que guerras, tortura, maldad por todos lados, corrupción, ¿qué más? Narcotráfico, terrorismo, el 9/11 y toda clase de injusticias, los campos de concentración, todos los que han leído historia. Ahora,
pasa con el ateo? El ateo dice que no hay Dios. Así que él no tiene que responder esta pregunta. O sea, si hay algún ateo aquí en esta tarde, está muy contento porque él no tiene que preguntarse nada acerca de por qué Dios permite, o si Dios es el autor del mal o no, porque él no cree en Dios. ¿Okay? Para el ateo, ¿qué pasa? Todo es, la materia es lo que produce todo. Es decir, lo único que existe y el ser humano y la vida procede de la materia, ¿no es cierto? El movimiento que se produjo a sí misma, bla, bla, bla. Entonces el mal, el bien es un producto de la materia. Ahí lo dejamos. Pero el cristiano sí tiene que dar cuenta de esta pregunta. ¿Por qué? Porque nosotros creemos en un Dios personal. Amén. En un Dios todopoderoso. En un Dios inmensamente bondadoso. En un Dios que se define a sí mismo como Dios es amor. Yo soy amor. Y así que lo primero que nosotros nos damos cuenta es que como cristianos tenemos la responsabilidad de asumir estas preguntas. Y es nuestro deber estar preparados. Fíjense lo que dice en 1 Pedro 3:15. Dice así: estén siempre preparados, le dice Pedro a los cristianos, estén siempre preparados a responder a todo el que les pida razón de ¿qué? De la esperanza que ustedes tienen. De la esperanza que ustedes tienen. Ahora, ¿a ustedes parece que la creencia nuestra en un Dios bueno, todopoderoso, en un Dios excelente, en un Dios misericordioso, forma parte de nuestra esperanza? ¿Cuántos dicen amén? ¿Cuántos dicen que la creencia en la existencia de un Dios todopoderoso, inmensamente bondadoso y amoroso es parte de nuestra creencia? Es parte de nuestra esperanza. Entonces, la Biblia nos manda a estar preparados para presentar defensa, dice en otra versión, pero significa todo el que les pida razón de la esperanza que tenemos. Y dice, háganlo con humildad y respeto, ¿sí? ¿Por qué? Porque hoy no vemos mucha gente preocupada por las cosas espirituales, realmente, ¿verdad? No las vemos. Pero es nuestra obligación como cristianos entrar, engancharnos en conversaciones espirituales con la gente. Si no tenemos conversaciones espirituales y la gente es renuente a tener conversaciones espirituales, ¿quién es el que debe iniciar la conversación espiritual? El cristiano. El cristiano es aquel que debe iniciar las conversaciones sobre temas espirituales. Y por eso la Biblia nos dice que estemos preparados. Y el pueblo de Dios, observo que no siempre está preparado. Tenemos que estar preparados. Ese es el motivo de estudios como el de esta tarde. Poder prepararnos. ¿Para qué? Para dar razón de nuestra fe. Y hacerlo con humildad y respeto. ¿Por qué? Porque en la otra persona, ya sea que sea un antagonista, ya sea alguien que está confrontándonos, igualmente tenemos que ver en él la gloria y la imagen y semejanza de Dios. ¿Por qué? Porque Dios hizo al hombre a su imagen y semejanza. Así que para comenzar, vamos a diferenciar dos clases de mal. Porque decimos, pero ¿cómo? ¿Es Dios el autor del mal? Vamos a diferenciar dos clases de mal. Porque hay dos clases de mal acá que tenemos que distinguir. El mal físico y el mal moral. ¿Qué es esto? El mal físico es el sufrimiento causado por las catástrofes naturales, los terremotos, ¿qué más? Los tsunamis, tornados, todo eso que causa destrucción, devastación. Ese es el daño físico, es el mal de la naturaleza, eso ocurre. El mal físico, los niños que nacen retardados, ¿no es culpa de quién? Bueno, pues es así, es una desviación de la naturaleza. Los niños que salen con mongolismo, los niños que salen con un retraso, o los abortos naturales, tantas cosas que ocurren son catástrofes naturales. Ese es el mal físico. Pero también tenemos el mal moral. ¿Qué es el mal moral? El pecado. La infracción a la ley de Dios. ¿Qué es la infracción a la ley de Dios? Bueno, es lo que todo ser humano libre puede escoger. El pecado es una elección. El mal moral. ¿Por qué? Hay dos cosas. El pecado ofende primero
la soberanía de Dios. Es una rebeldía. La Biblia dice que el pecado es una rebeldía, una rebelión. ¿Contra qué? Contra la soberanía de Dios. Segundo lo que dice la Biblia, el pecado también es una ofensa ¿a qué? A la santidad de Dios, porque Dios es santo. Ese es el mal moral. Ese es el mal moral. No sé lo que dice ahí, pero espero que me estén siguiendo bien, porque no quiero que se hagan lío. Por ejemplo, ¿qué? Dios, ¿por qué dio los 10 mandamientos al pueblo de Israel? No robarás, no matarás, no codiciarás, no cometerás adulterio. ¿Qué es eso? Es la ley moral. Es la ley moral. Robo, fornicación, idolatría. Ese es el pecado como maldad cometida por nosotros, seres moralmente responsables. ¿Y cuál es la diferencia entre el mal físico y el mal moral? ¿Por qué digo esto? Porque muchos de nosotros, frente al pecado, frente a la maldad, decimos, ¡ay, qué calamidad! No, usted dice qué calamidad frente al mal físico, porque frente al mal moral usted dice, ¡qué maldad! No dice, ¡qué calamidad! ¿Qué calamidad? Es con los males físicos que estamos viendo y que ocurren en el mundo. Sí, ¡qué calamidad! Pero a veces queremos culpar, excusarnos del pecado diciendo, ¡uy, qué calamidad! Mira el desliz que cometí. No, eso se llama pecado. Pecado. Vamos a hablar un poquito del mal físico. Los cristianos, todos sabemos que el mal físico es una penalidad, es una pena que el hombre sufre, ¿por qué? Como consecuencia del pecado original. ¿Qué es el pecado original? La Biblia dice que es el pecado de Adán y Eva. El pecado, dice, la desobediencia introduce en el mundo la corrupción, a la creación. Observa una cosa, cuando Dios le habla a Adán, en Génesis 1:27, cuando hace en Génesis 2, cuando hace la maldición, el castigo, la sentencia a Adán por su pecado, lo primero que maldice no es a él. Lo primero que dice Dios no dice, maldito seas tú, Adán, dice, maldita será la tierra por tu causa. Génesis 3:17, dice así. Así que el mal físico, ¿responsabilidad de quién es? ¿De Dios o del hombre? El mal físico es responsabilidad de la caída, una consecuencia de la caída. Ahora, ¿por qué Dios ordena las cosas así? Bueno, pues Dios nos hace a todos los humanos solidariamente responsables del pecado de Adán y Eva. Ese es el plan de Dios. Allí en Adán y Eva, Dios considera que estaba toda la humanidad. Y ahí toda la humanidad recibe esa carga, esa tendencia al pecado. Pero Dios es justo, porque ¿sabe lo que dice Pablo? Dice algo así: así como por el pecado y por la rebelión de un hombre entró la muerte en el mundo, así por la obediencia ¿de quién? Del último Adán, del segundo hombre, Cristo Jesús, todos pueden llegar a resucitar. ¿Cuánto dicen amén? Ese es el plan de Dios. Ahora, el mal físico es consecuencia no de Dios, sino de la maldición que el hombre se trajo sobre sí mismo y sobre la creación. Maldita será la tierra por tu causa. Y en el libro de Romanos, Pablo nos explica, Génesis 3:17, hay un principio que los evangélicos, los cristianos evangélicos, traemos de la historia, que se llama que la Escritura explica la Escritura. La Escritura explica la Escritura. ¿Y sabes una cosa? Romanos 8 explica Génesis 3. Y Pablo dice, y habla de esta maldición, dice, contra su propia voluntad toda la creación quedó sujeta a la maldición de Dios por causa del hombre. Si usted va a Génesis 3:17, ahí entiende que es la maldición. Y Pablo dice que este estado de cosas va a durar ¿hasta cuándo? Hasta la segunda venida del Señor. Sin embargo, los que han leído el Romanos 8, ¿qué dice Romanos 8:28? 8 versículos después. ¿Qué dice la palabra? Dice que a los que aman a Dios, todas las cosas ayudan a bien. ¿Esto incluye el mal? Incluye el mal, incluye todo. Quiere decir que el cristiano no está exento de sufrir el mal físico. No está exento de sufrir el mal que otros nos hacen, el mal moral. Pero la promesa de Dios
dice que ese mal, esa cosa mala que es mala, Dios la va a usar para producir algo ¿qué? Algo bueno. Y lo hemos visto en nuestras vidas, lo he visto en las vidas de ustedes, cómo lo malo, lo desagradable, lo corrupto, Dios milagrosamente en la vida del creyente lo transforma en algo bueno. Yo no sé, pero es el plan global de Dios. Él toma lo malo y lo hace bueno. ¿Qué les parece? ¡Gloria al Señor! Lo malo. Ahora, en este sentido, decimos que lo malo en Dios es bueno. Parece una contradicción. A ver, lo malo en Dios es bueno. Esto se aplica, Leo, a los que murieron en el 11 de septiembre, a los familiares. Sí, aplica a todos los cristianos que murieron el 11 de septiembre, aplica a toda la familia de los cristianos que murieron el 11 de septiembre. ¿Fue la culpa de ellos? No, pero Dios se compromete por su palabra a cumplir esta promesa, que todo lo malo que nos ocurre, Él va a sacar un bien de eso. Gloria a Dios. San Agustín, hace muchos años, que fue uno de los padres de la iglesia, lo puso así. Vamos a leerlo todo junto. ¿Qué dijo San Agustín? Dios prefiere sacar de los males bienes más bien que impedir que haya males. Es cierto lo que dijo San Agustín. Ahora, yo traje algunas situaciones prácticas. Por ejemplo, ¿qué pasa cuando nos preguntamos lo siguiente? O nos preguntan lo siguiente. ¿Por qué Dios permite que hayan muerto miles de inocentes en el tsunami del 2006? Ahí en el sudeste asiático. A veces nos preguntan esas cosas. ¿Qué es una catástrofe natural? ¿Es Dios el autor de ese mal? Bueno, la palabra de Dios ya lo responde en Génesis 3:17. Dios nunca ha querido causar catástrofes naturales. Si todo lo que Dios hizo es bueno, dice la Escritura, los primeros 2 capítulos de Génesis nos enseña que todo lo que Dios hizo era bueno y bueno en gran manera. Las catástrofes naturales son consecuencia directa de la caída del hombre en pecado. Es el hombre que trae el pecado a la naturaleza y la maldición, no Dios. ¿Amén? Vamos a hablar un poco del mal moral ahora, del pecado, del mal moral. Vamos a dejar el mal físico y las catástrofes naturales. Vamos a hablar del real problema del pecado, que es nuestro pecado. Dijimos que el mal moral, el pecado, que es la rebelión contra la autoridad de Dios, ¿sí? La ofensa de la santidad de Dios, ¿sí? Y si te fijas un poquito en este asunto, vas a ver que esta es la raíz verdadera del problema. ¿Por qué? Porque en realidad el mal físico es consecuencia del mal moral. ¿Se entiende? El mal físico, el mal natural, es consecuencia del pecado que cometió un ser libre, moralmente responsable. Ahora, puesto que la Biblia enseña que Dios es soberano y creador de todas las cosas, algunos digo yo, han pensado que Dios es también el creador del pecado. ¿Qué dice la Biblia al respecto? Número 1, la Biblia dice, en los primeros 2 capítulos de Génesis, que cuando Él creó el universo, vio que todo lo que había hecho era, como dijimos, bueno. Y luego de crear al hombre añade, refuerza esto, dice, era bueno y era bueno en gran manera. ¿Cómo sería vivir en el mundo que creó Dios para Adán y Eva? ¿Cómo sería vivir en el paraíso de Edén? No lo sabemos. Adán y Eva solo lo supieron mientras duró. ¡Wow! Ahora, cuando decimos Dios creó, ¿qué queremos decir? ¿Qué estamos significando ahí? Significamos, cuando decimos que Dios creó de la nada. Entonces, ¿Dios qué le dio? Dios le dio el ser a todo lo que existe. ¿Ustedes saben cuál es el primer nombre personal con el que se define Dios? Yahvé, Jehová, quiere decir yo soy el que soy. Dios tiene el ser, Dios está permanentemente siendo. Dios es, y Él le dio el ser a la creación. Gloria a Dios. Él le dio el ser a la creación. Dios creó por el poder de su palabra. El universo es porque Dios le dio el ser. ¿Estamos de acuerdo? Ahora bien, el ser que Dios le dio a toda su creación era bueno. Ahí no había nada de malo.
¿Amén? Vamos a nombrar hombres, mujeres, también eran buenas, animales, plantas, planetas. Todo lo creado por Dios llevaba en la esencia el bien. Si no, no podía existir, no podía proceder de Dios. Si la Biblia dice, ¿acaso Santiago no dice que todo don perfecto, todo lo bueno viene de Dios? Todo era bueno. Dios no crea, vamos a ponernos así filosóficos, esencias malas. Dios no crea seres malos. O mejor dicho, Dios no crea cosas malas. Si procede de Dios, tiene que ser bueno. ¿Y saben una cosa? El único que puede crear cosas es Dios. El diablo no crea nada. El hombre no crea, el hombre usa lo que Dios ha creado, administrándolo. Así que no hay posibilidad alguna de que Dios cree el mal, en este sentido. En este sentido, el mal no puede ser un ser. El mal no puede ser una esencia, una cosa creada por Dios. ¿Por qué? Porque Dios es el bien puro, es el bien absoluto. Entonces, ¿dónde queda el mal? ¿Qué es el mal entonces, hermano? Bueno, si el mal no es un ser, porque no ha sido creado por Dios, y porque Dios no puede crear nada malo, la única solución que nos queda es que el mal solo puede ser la degeneración del bien. El mal es la corrupción de algo que originalmente era bueno. El mal es pudrición. El mal es descomposición. Es como el óxido que corroe los autos. Si tú vives en Buenos Aires, como viví yo muchos años y me crié ahí, hay un drama con los que compran carros usados o automóviles usados. ¿Por qué? Porque el óxido, como hay mucha humedad, 100% humedad todo el año, ¿qué pasa? Las carrocerías de los autos se oxidan y cuando lo van a vender lo disfrazan, ¿no? Le hacen el famoso Mickey Mouse aquí que hablan, Y hay que tener mucho cuidado cuando compras un auto allí en Buenos Aires, porque lo primero que vas a ver es que no esté oxidado. Que no esté oxidado. ¿Por qué? Porque el óxido descompone. El óxido no existe por sí mismo. Necesita del metal bueno para corromper. El mal es lo mismo, necesita de lo bueno. El óxido no existe en sí mismo, sino en la medida que encuentra un metal en buen estado y va allí y lo descompone. Del mismo modo, el mal, mis hermanos, es un parásito. El mal necesita de algo originalmente bueno para ir y corromperlo. ¿Qué diferencia hay entre el mal y el bien? Una eternidad, porque lo bueno puede existir solo. Imagínense, Adán y Eva podrían haber vivido sin pecar si ellos decidían vivir sin pecar por el resto de sus días. Y el mal no hubiera necesitado participar. El bien no necesita del mal, ahora el mal necesita del bien. Es como la moneda falsa. El billete falso circula apoyado, escondido, dentro de la masa de la moneda legal, de la moneda verdadera. El mal es un parásito. El bien de la creación no necesitaba del mal para existir, porque Dios creó todo bueno. Pero el mal necesitaba de una creación buena para corromper. El mal no es un ser creado por Dios, es una corrupción del bien. Y en este sentido yo quiero decirles que el mal moral, el pecado, no tiene existencia, o mejor dicho, sí tiene existencia, que Dios permite, pero no es un ser, no es una esencia creada por Dios. En otra palabra, el pecado es una realidad. Sí, vemos el pecado es realidad. Nosotros, mire, el cristianismo no niega la realidad del mal, como hacen las religiones orientales. Las religiones orientales sí dicen, no, el mal no existe. La señora esta de la ciencia cristiana decía que el mal no existía, la señora Baker Eddy o algo así, que el mal no existía. ¿Cómo? Venga, que yo le explico, tengo toda la historia de mi vida que contarle, va a ver si existe el mal o no. Claro que existe el mal, pero el mal no es una esencia creada por Dios. El pecado es una realidad, sí, pero no es creación de Dios. ¿Qué es el pecado? Es la corrupción o la degeneración de algo bueno que Dios creó. ¿Acaso Dios podría corromper su propia creación? ¿Qué les parece a ustedes?
¿Acaso Dios es un genio maligno y caprichoso que va y crea un mundo excelente, maravilloso, bueno, y después va y se divierte con él destruyéndolo? ¿Ese es el Dios del que habla la Biblia? No, no. La Biblia dice que Dios es justo, es santo, es bondadoso. ¿Cuántos pasajes tengo aquí que resaltan el carácter moral de Dios? No tengo el tiempo de leerlos. Pero, ¿saben una cosa? Yo quiero citar 2 pasajes de la Escritura que resaltan el carácter moral de Dios. Y ¿saben una cosa? Dan a entender también que es blasfemo decir que Dios es autor del mal. Fíjense en Habacuc 1:13, dice así, este profeta: son tan puros tus ojos que no puedes ver el mal, no te es posible contemplar el sufrimiento. Y Santiago 1:13 dice: cuando alguno se sienta tentado a hacer lo malo, no piense que es tentado por Dios, porque Dios ni siente la tentación de hacer lo malo, gloria al Señor, ni tienta a nadie a que haga lo malo. Es imposible que Dios sea el autor del mal. Ahora, Dios no es el autor del mal, pero obviamente lo permite. ¿Y por qué Dios permite el pecado? Es cierto que Dios permite el pecado, pero no con una aprobación complaciente, como ese que dice, bueno, que pase, ¿no? Que pase, pase, muchachos. Vamos a ver cómo lo arreglamos, ¿no? No. Dios permite el pecado, pero no con una aprobación complaciente, sino con una tolerancia reprobante. ¡Wow! ¿Qué es una tolerancia reprobante? Lo tolera, pero no lo aprueba. Lo tolera por razones que tienen que ver con su santo plan. Pero no le gusta ver a la gente sufrir, no le gusta ver a la gente pecar, no le gusta ver el horror de lo más bajo en lo que cae el hombre cuando peca. Dios permite el pecado con una tolerancia reprobante. Y esta tolerancia tiene varias razones, ¿sí? Pero yo quiero esta noche solo recalcar una razón por la que Dios permite el pecado. Y este es el riesgo que Dios asumió al crear un ser humano libre. ¿El hombre es libre? Bueno, fijémonos lo que dice Génesis 1:26. Este versículo deberíamos memorizarlo todos los cristianos. Todos los cristianos deberíamos memorizar este versículo. ¿Qué dice la palabra? Vamos a leerlo todos juntos. Entonces Dios dijo: hagamos al hombre a la imagen del perro. No. A nuestra imagen, a nuestra semejanza. Un ser con libertad, un ser con autonomía. Para ser libre, el hombre tiene que ser capaz de tomar buenas y malas decisiones también. Y son las malas decisiones del hombre libre lo que da existencia a esta corrupción que es el pecado, no es Dios. Dice la Biblia en Santiago 1:14-15: la tentación viene ¿de qué? De nuestros propios deseos, los cuales nos seducen y nos arrastran. De esos deseos nacen los actos pecaminosos, y el pecado, cuando se deja crecer, da luz a la muerte. El pecado es producto del hombre, de un ser libre, de un agente libre que tiene capacidad de decidir. Pregunta práctica que podemos escuchar por ahí: ¿por qué Dios permite que exista el terrorismo, el narcotráfico y bla bla bla, y que porque esto y porque el otro? ¿Podemos responder eso con tranquilidad, con respeto? ¿Acepto tu pregunta? Incluso uno mismo puede hacerse esa pregunta. Pero podemos responder con una pregunta. Ustedes saben que Jesús a veces respondía con preguntas cuando la gente le planteaba objeciones. ¿Se acuerdan cuando le dijo a aquel maestro de la ley? Le dijo: ¿cuál de estos 3 tú crees que tuvo misericordia de aquel que cayó en manos de ladrones y salteadores? Señor Jesús enseñaba con preguntas. ¿Por qué Dios permite que existen cosas como el terrorismo y el narcotráfico y bla bla bla? Bueno, podemos responder con una pregunta. ¿Qué te parece? ¿Cómo hubiera sido el mundo gobernado por una marioneta?
o por seres robóticos o del tipo de una marioneta, en vez de ser gobernado por seres libres? ¿Hubiera sido digno de Dios? La Biblia dice que Dios siempre ha querido tener una familia que amar y que lo ame. ¿Crearía Dios una máquina que no pudiera corresponder libremente a su amor? ¿Qué les parece a ustedes? Es una buena pregunta, ¿no? Otra pregunta que se nos puede presentar: ¿no indica la presencia del mal que Dios no existe? Tal vez, pero no necesariamente. Es cierto que el mal existe, claro, pero no es menos cierto que el bien existe. Así que podríamos también preguntar: ¿no indica la presencia del bien que Dios existe? Sí, yo como cristiano tengo que responderte: no indica la presencia del mal que Dios no existe, pero si tú también tienes que hacerte cargo de esto. Es una avenida de dos vías. El bien también existe. ¿No implica la existencia del bien que Dios existe? Otros pueden preguntar: si Dios es todopoderoso, ¿por qué no impide el mal? Esta es muy común, ¿eh? Esta es muy común. ¿Por qué, si Dios es todopoderoso, Dios no impide el mal? Ok, ¿qué quiere decir todopoderoso? Alguna gente se equivoca con este concepto, incluso algunos cristianos. Todopoderoso no quiere decir que Dios pueda hacer lo imposible en el sentido de lo contradictorio. Dios puede hacer todas las cosas posibles, pero no puede hacer posible lo ilógico y lo contradictorio. ¿Qué quiere decir esto, Leo? Bueno, Dios no puede hacer un círculo cuadrado. Dios no puede hacer un hombre libre sin libertad. Esas son cosas que ni Dios puede hacer. Es contradictorio. ¿Por qué le pedimos a Dios que haga cosas contradictorias? Cuando nos preguntan esto, es bueno repreguntar, decir: ¿qué quieres decir tú con todopoderoso? Vamos a hablar de lo que quiere decir todopoderoso. Dios no puede crear un ser libre sin libertad. Eso es una contradicción. Es cierto que Dios permite el mal, pero también lo controla y lo limita. ¿Se acuerdan de Job? Job no pudo tocar Satanás no pudo tocar a Job más allá de lo que Dios le permitió. El mal no es como enseñaban unos antiguos ahí, al principio de la iglesia, no es un principio absoluto, universal. No hay un Dios malo y un Dios bueno que se están peleando entre sí. No es así. Hay un solo Dios. Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Gloria al Señor. El mal, el maligno, es un ser creado. Y el mal está controlado por Dios. Dios controla y limita el mal. Recordemos esto. Y segundo, dentro del plan de Dios, el mal ya está vencido. ¿Sabían eso? ¿Por qué? Porque ¿cuál es la respuesta? Sí hay una respuesta, porque ¿qué quiere decir que Dios no impide el mal? Bueno, no sé, pero Dios ha resuelto el problema del mal. ¿Dónde? En la cruz del Calvario. ¿Cuántos dicen amén? Ahora, nosotros no vemos la victoria final porque somos seres temporales, vivimos en el tiempo y en el espacio, pero Dios no vive en el tiempo y en el espacio. ¿Qué dice la Escritura acerca de Jesús? Bueno, cuando Juan el Bautista lo vio a Jesús caminar por las calles de Galilea, dijo: miren, he aquí el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Pero, ¿cómo lo vio Juan? Juan lo vio en Apocalipsis, lo vio como el Cordero inmolado. Pablo, el Cordero inmolado. Jesús, ¿desde cuándo? Desde antes de la fundación del mundo. Desde ese momento Dios resolvió el problema del mal. Ahora nosotros estamos esperando a que venga el Señor. Todavía no estamos saboreando toda la victoria, solo un poquito, ¿amén? Por eso Pedro dice: bueno, es necesario, hermanos, que padezcamos un poco de tiempo, pero guarda que después se viene la fiesta en el cielo. Porque al cielo no vamos a sufrir. ¿Cuántos dicen amén?
Al cielo vamos a vivir gozosos en la gloria de Dios, sirviéndole a Él. Sí, Dios tiene un plan para resolver el problema del mal. Y hay algunos pasajes problemáticos, algunas dificultades bíblicas que a veces se plantean. Hay dos versículos que quiero traer esta noche. El primero es en Éxodo. ¿Y por qué son dificultades bíblicas? Porque pueden dar a entender que Dios es el autor del mal. Por ejemplo, todos aquellos versículos que hablan de que Dios endurece el corazón de los hombres, como un faraón. Por ejemplo, dice: el Señor le dijo a Moisés: cuando llegues a Egipto, preséntate ante el faraón y haz todos los milagros que te he dado el poder de realizar. Pero yo le endureceré el corazón y él se negará a dejar salir al pueblo. Cuando nos acercamos a la Biblia, específicamente el Antiguo Testamento y el Nuevo también, tenemos que entender que no podemos acercarnos con nuestros anteojos de occidentales. Tenemos que entender primero que la Biblia se escribió por una mentalidad hebrea, por una mente hebrea. Y en la mente hebrea, endurecer el corazón es otra cosa completamente diferente con lo que nosotros decimos. Lo que el hebreo quería decir, lo que el judío quería decir, era simplemente que dentro del plan de Dios, Dios permitía a Faraón tener esa mala disposición de obcecado, de obsesivo, de rebelde y de obstinado. Pero que la responsabilidad de esa obstinación y rebeldía era de Faraón. Pero es la forma de expresarse de esta cultura. Porque para el hebreo, para la mentalidad del judío, y hoy en sí, si tú hablas con un judío practicante, vas a ver que en la mentalidad del hebreo, el plan de Dios es algo global. Aún el mal está incluido ahí, como algo que Dios permite, lo cual es cierto, como hemos visto aquí en la Escritura. Eso es lo que quiere decir. No quiere decir que Dios es el autor de la mala conducta de Faraón. Algo parecido dice Romanos en el capítulo 1, cuando habla del pecado y dice que a los pecadores, habla del pecado humano y dice: y Dios, dice, los abandonó, los entregó ¿qué? A una mente reprobada para hacer ¿qué? Lo que no conviene. Dios los abandonó, los dejó. Como a Balaam, aquel profeta, ¿no es cierto? Aquel comerciante de la fe y de la religión, que Dios le dijo: no hagas esto, y él insistió, y bueno, y Dios lo dejó. ¿Y a dónde fue? A donde no tenía que ir, pero Dios lo abandonó. Dios abandona a los rebeldes y a los obstinados a su propio pecado. Porque es como decía C.S. Lewis: hay dos clases de personas en esta tierra: aquellos que le dicen al Señor hágase tu voluntad, y aquellos a los que el Señor les dice hágase tu voluntad. Seres libres, seres libres. Segundo versículo que puede causar una dificultad, y hay otros, pero solamente quiero traer estos dos porque vas a encontrar en la Biblia algunos similares. En Lamentaciones 3:37 dice: ¿no es acaso por mandato del Altísimo que acontece lo bueno y lo malo? ¡Wow! Acá sí, porque Dios es el creador del mal. Miren, aquí está. Bueno, este texto, si usted lee el contexto, ¿cómo se soluciona esta dificultad? Leyendo el contexto del pasaje. Usted va a ver que en el contexto del pasaje, aquí no está hablando de Dios creando el mal, está hablando lo bueno y lo malo, la opción que tenía el pueblo israelita de seguir o no el pacto que tenía con Dios. Y como no lo siguió, ¿qué pasó? Vinieron las consecuencias que Dios había advertido. Lamentaciones está llorando la caída de Jerusalén en manos del imperio babilónico, la destrucción, la devastación, que ¿quién se trajo sobre sí mismo? El pueblo rebelde. De la boca de Jehová no sale lo bueno y lo malo, sí, lo bueno y lo malo que tú te trajiste, pero no quiere decir este pasaje que Dios está creando el mal como una entidad. ¿Cuál es la conclusión? ¿Es Dios el autor del mal? No. ¿Dios permite el mal? Sí. Con tolerancia como reprobante. ¿Por qué? Porque le plugo, Él quiso crear seres libres como tú y como yo.
y como los ángeles, seres libres. ¿Qué es el mal moral o el pecado? No es una cosa creada por Dios, no es una esencia, no es un ser creado por Dios, es una corrupción, es una degeneración de lo bueno. ¿Qué ocurre por qué? Por una decisión tomada por un agente libre, por un individuo libre. La Biblia dice que en Adán todos mueren. El pecado trae dolor y trae muerte. El mal en sí mismo no tiene nada bueno. Yo creo que los que hemos caminado un poco por la vida lo sabemos. Sin embargo, dentro del plan de Dios, el mal, yo diría que es bueno en Dios, en un sentido. Que si no hubiera sido por el mal y la existencia del mal, si Dios no hubiera permitido el mal con esa tolerancia reprobante, me pregunto, ¿habríamos llegado a conocer la misericordia de Dios? ¿Habríamos llegado a conocer esa parte tan maravillosa del carácter de Dios, que es la misericordia? Si Adán y Eva hubiesen vivido sin pecar, o hubiesen tenido comunión con Dios, seguro, no hubieran perdido la comunión con Dios. Pero ustedes saben una cosa, jamás hubieran conocido la misericordia de Dios. Porque misericordia es cuando no te dan lo que te mereces. Y la Biblia dice la paga del pecado es muerte. O Adán y Eva hubieran podido vivir en comunión con Dios. Ahora, ¿sabes una cosa? De no haber pecado. Pero ¿sabes algo? La Biblia jamás llama a Adán y Eva hijos de Dios. La Biblia únicamente llama a hijos de Dios a los cristianos. De todo ser creado, ángeles, animales, lo que usted quiera, los únicos que tienen el derecho de llegar a ser hijos de Dios y de ser adoptados hijos de Dios, ¿quiénes son? ¿Quiénes somos? Los seres humanos. ¿Y cómo ocurre esto? Como consecuencia de la caída. ¿Vamos a decir por esto que tenemos que pecar? No, porque no debemos de tentar a Dios. Pero sí podemos ver con madurez que en el plan global de Dios, la existencia del mal, en Dios es bueno, en el sentido que nos ayuda a ver y a percibir la misericordia. Ahora, lamentablemente, hay muchos que no buscan la misericordia de Dios. Muchos frente al mal dicen, Dios no existe, Dios esto, Dios lo otro, y siguen pecando. Pero otros, cuando ven el mal en su propia vida y cuando ven el mal en el mundo, se arrodillan en búsqueda de la misericordia de Dios y miran al cielo y Dios los salva. Si Dios no hubiera permitido el pecado, nunca habríamos conocido su misericordia. Y esta es una de las cosas más grandes del carácter de Dios. Los ángeles nunca han experimentado la misericordia de Dios. Los demonios no conocen la misericordia de Dios. Pedro dice que la predicación del Evangelio en el poder del Espíritu Santo es algo que anhelan ver los ángeles. ¿Por qué dice eso? Porque no conocen la misericordia de Dios. Cuando vemos la realidad del pecado, hermano, no tenemos que decir, vamos a seguir pecando. No, tenemos que decir, Señor, qué grande eres, qué grande es tu plan. Porque aún de este desastre que hicimos los hombres de esta tierra, tú, por medio de tu Hijo, reconciliaste contigo todas las cosas. ¿Cuántos dicen gloria a Dios? Hay dos clases de personas en este mundo, y con esto cierro. Como decíamos antes, los que culpan a Dios por el pecado y los que, siendo conscientes de su pecado, acuden al Señor y reciben su gracia y su misericordia. ¿Cómo lo hacen? Aceptando a Jesucristo como Señor y Salvador de sus vidas. Cada vez que te hagan una pregunta como esta, hermano, no te asustes, está preparado, llévalo a los pies de Cristo. Utiliza este asunto del mal, este asunto del pecado, para llevar a la gente a percibir la misericordia de Dios. No lo veas como un ataque, velo como una oportunidad. ¿Qué tal? Una oportunidad. ¿Cuál es la respuesta de Dios frente al mal? Si tuviera que resumir este pequeño estudio,
con una frase. ¿Cuál es la respuesta al problema del mal? ¿Cuál es la respuesta de Dios al problema del mal? La cruz. Mira la cruz. No esta cruz, la cruz de Cristo hace 2000 años. Mira la cruz, Cristo muriendo en la cruz por nuestros pecados. ¿Para qué? Para darnos vida eterna, para darnos una vida con propósito aquí en la tierra. Y en 2 Pedro, bueno, antes yo diría en Isaías 66, por ahí el profeta ya habla de cielos nuevos y tierra nueva. Para ahí vamos, ¿verdad? Decíamos eso, para ahí vamos. Y en 2 Pedro, el apóstol habla otra vez de cielos nuevos y tierra nueva. Y llegamos a Apocalipsis y Juan, el apóstol, también dice, y vi, ¿qué cosa vi? Vi cielos nuevos y tierra nueva. Está viniendo, hermano. Está viniendo, vamos para allí. El cristianismo es la única fe que tiene una explicación equilibrada para el problema del mal. ¿Te has dado cuenta? Pone el problema del mal en su justo medio. Reconoce su existencia, pero no lo eleva a un grado de un Dios.